Este, este es un símbolo, creo, vikingo o celta, no me acuerdo bien. Estos tres triángulos. Debe de ser a lo mejor celta porque ellos utilizaban mucho así la unión de tres, pues de tres, ¿cómo se llama? De tres figuras geométricas. Se han visto, por ejemplo, ahí los de las Wiccas y ese tipo de cosas, los han tomado de, ¿cómo se llama? De cosas celtas, que tienen ya ¿cómo se dice? Ah, tenían otras funcionalidades y ahora ya les dan ahí unas cosas mágicas y la fregada y media, ¿no? Pero, eh. O por ejemplo, los de Banksy, ¿nunca han visto estas? ¿Cómo se llaman? Los grafitis que luego hace Banksy. Están muy padres. Por ejemplo, el de la niña que está dejando ahí ir un globo rojo, ¿no? No me digan eso, por Dios. Ay, ¿se sigue viendo? No, no te escucho muy bien, Luis. ¿Me escucha? Ah, sí, ya te escucho bien. Ay, 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 ay. Por eso les digo, sí debemos de hacer alguna cosa así para que se vea el estilacho. Mira, siembra socialismo. Bueno, esto ya también ya se les aloca. Pero sí se pueden hacer así con, ¿cómo se llama? Algún cartón. Y ya luego le pasan la lata de pintura. Por encima ya dejan ahí su graffiti. Y les digo, ahí sí hay algunos grafitis padres, por ejemplo. Ah, este también está padre. De una abeja. Está bastante ingenioso. Nada más y es que es la idea, lo que quiero que vean lo mismo con la programación orientada a objetos. O sea, es que hay muchas cosas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho en relacionar cosas, ¿no? Y pensarla con otra cosa. Entonces, por ejemplo, podemos tener estos stencils para armar y hacer grafitis, que simple y sencillamente son plantillas. Pueden agarrar entonces, pues, la lata más barata es ¿cómo se llama? La de pintura negra, ¿no? Pero hay forma de, pues ya, con un poco más de lana conseguir entonces pintura verde, pintura amarilla, roja, y pues ya se hacen stencils. ¿Hasta qué? Anda, ándale, esas meras. Ah, esta está padre. Vean aquí en rojo y en magenta. Pues va. Esto es más o menos lo de los stencils, es muy similar entonces a esto de la programación orientada a objetos. Ah, vean, esto sí está ya más loco, ¿no? Ya con más colores, pero pues esto sí ya es. Y hasta son figuras así como muy infantiles, pero pues se ven locas, ¿eh? Entonces, pues ya se pueden incluso hasta degradar. Se puede ser totalmente negro o se puede ser verde. Y fíjense, finalmente esa es la misma idea de la programación orientada a objetos. Ah, ese está padre, el del guasón. Este, tenemos plantillas y podemos cambiarle entonces los colores. Se van a ver diferentes, pero finalmente vienen de una misma plantilla. Todo es exactamente igual, ¿va? Plantillas, para variar, ¿no? Ahí está. Sale. Entonces, esto va a ser lo mismo, lo de la curva. Pues ya vamos a la parte fea donde el profesor ya nos dejó sus ejercicios, quién sabe dónde demonios los saco. Nada, son muy, muy similares a todo. Vamos ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos en la curva? Ya vimos que necesitamos el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, día, mes, año y sexo, ¿no? Ahorita todavía nos hace falta esto del estado porque si le vamos a mover ahí algunas cosillas, ¿no? Oh, no. Estaba revisando. Ay, no, 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 ahora en esta clase es un desborre. Ay, perdón, perdón, perdón. Salió extremadamente fuerte. Esto, vean, World's First Gaming Contact Lens. O sea, hace los primeros, de Asus, los primeros lentes de contacto para gamers. A ver. Ah, es de ROG, Republic of Gamers, ¿no? No manchen, o sea, ya van a poder ver todo desde los lentes de contacto.
Ah, no manches, o sea, yo no voy a tener que estar perdiendo el tiempo en hacer configuraciones, sino nada más con pestañeos y cosas así, lo van a poder poner. Ah, hasta con viscos. No manches, pueden cambiar entonces hasta ¿cómo se llama? El color de ojos, todo. Pues quién sabe, pero sí han de estar cariñosos, ¿eh? Sí, son lentes de contacto para gamers. O sea, ya no es necesario entonces tener, por ejemplo, eso va a ver bien extraño, ¿no? O sea, ya no va a haber necesidad de tener esos lentes tan grandes como los de realidad virtual, ¿no? Sino ya nada más ponerse lentes de contacto para jugar. Oh, no, está loco, ¿no? Creo que eso no lo vamos a ver nosotros. Yo creo que sí. No, no. No, está súper pro. Bueno, vean, no había visto esto. No, es que ustedes no habían entrado. Esto me lo pasó un cuate que luego entra ahí a los directos que tenía en YouTube. Este, y nada más entraba a molestar. Pero no, es que luego me pasa algunos tips así bien locos, ¿eh? Voy a mantenerlo esto porque está muy interesante, ¿eh? Nurse Smart Lens. Wow, muy padre. Va, ya voy a revisar esa parte. Wow. Interesantísimo. Bueno, entonces tenemos estos. Por un lado, para estas plantillas vamos a tener sus atributos, o sea, sé cómo. Recuerden, entonces, esto de los atributos es cómo voy a describir mi plantilla, ¿no? ¿Va? Lo mismo va a pasar entonces con las plantillas. Hace rato que le estaba dando a sus otros compañeros, que también ahí chequen ese video porque le estoy dando la respuesta del ejercicio uno. Ustedes es el 3 o el 4, ¿no? El de la CURP y el RFC. Que es igual con programación orientada a objetos, para que entiendan esta parte. Vean, estaba diciendo entonces, por ejemplo, que esto de la programación orientada a objetos, si ya nos vemos así muy racistas, como la otra vez. No, de veras, esa clase yo tampoco ni la pude subir al video, porque nomás dijimos cada tontería. Pero bueno, vamos a verlo bien ultra racistas. Clases, podríamos ver las plantillas o las clases como si dijéramos, bueno, es que todos los chinos se parecen, ¿no? Y finalmente nos volteamos el dedo y van a decir los chinos, no, pues todos los latinos se parecen, ¿no? Todos son muy similares. Y sí, o sea, vean, y pues todos más o menos somos del mismo tipo, igual que los chinos, ¿no? O igual que los asiáticos. Entonces, ya nos vemos desde esa cuestión racial. Entonces vamos a tener esa misma plantilla. Todos somos exactamente la misma plantilla, pero finalmente vamos cambiando unos ciertos atributos. ¿Cómo vamos a describirlos? Bueno, hay algunos más altos, algunos más bajos, unos más corpulentos, menos corpulentos, flacos, lo que ustedes quieran. Y además, todos van a tener diferentes funcionalidades, que son los métodos. Aquí van a ser qué es lo que va a hacer nuestra plantilla. ¿Sabes? Entonces, para el curve, ¿cómo vamos a describir la curve? Necesitamos todos estos variables. Todas estas variables deben de ser de tipo privada porque no queremos que nadie las vea. Solamente las podemos manejar dentro de nuestra propia, ¿cómo se llama? De nuestra propia clase. Y aquí internamente vamos a ponerle también de qué tipo de datos se va a tratar. Esa es la única diferencia que vamos a tener con cada uno de ellos. Los nombramos igual. Estas finalmente para describir cómo va a ser la plantilla, estos atributos, finalmente son variables. Las variables que hemos estado manejando siempre. Solamente que se van a poder mandar a llamar dentro de esta misma clase.
pero no hay ningún problema, porque podemos tener entonces en estos métodos que van a ser de tipo público. Estos métodos, al tratarse de tipo público, pues simple y sencillamente, entonces, los vamos a poder utilizar en todos lados. Todo el mundo los va a poder observar, ¿no? Y entonces está un poquito más sencillo, ¿no? Ajá. ¿Va que va? Sí, lo vamos viendo bien. Entonces, este, ya que tenemos esto, ajá, vamos a tener un método principal que se llama un constructor. Este constructor es donde nos va a asignar, haz de cuenta que ya, hagan de cuenta que ya estamos poniendo el stencil sobre la pared y ya nos va a asignar entonces el espacio donde nosotros vamos a realizar nuestro graffiti, ¿va? Ya está, ¿no? El graffiti. Ahí va a estar el espacio. ¿Cómo lo vamos a asignar? Dentro del main, aquí de la clase programa, donde hemos siempre estado trabajando, vamos a entonces a instanciar este objeto, ¿no? La instancia de objeto es simple y sencillamente entonces poner el nombre de la clase, el nombre del objeto igual a new constructor de clase. Esto entonces es cómo estamos asignando el espacio donde nosotros vamos a poner el graffiti, en el caso de los stencils, ¿no? Y ya, va que va. Entonces, aquí en el constructor lo que podemos nosotros hacer es iniciar todos estos valores a vacío o a cero, ¿no? Pues ahí está. Entonces, aquí ponemos a vacío, este creo que nos daba error, lo ponemos así y ahí está el constructor, por si lo quieren revisar o si tienen alguna duda hasta ahí. Eu. Porque no puedes utilizar ¿cómo se llama? Para poner las variables. Esto te va a decir entonces que no reconoce los caracteres. Mira. Ahí luego manda error. Ah, mira, no sabía. Por esto lo ponemos a cero. Wow. Esa constante no puede ser convertida a un char. Ah, ¿cómo me desespera? Vamos a ponerlo como char. Fíjense, no sabía que ya se podía hacer eso. Es que originalmente las variables no aceptan. ¿Sí se podía? Originalmente en programación no puedes utilizar entonces, no se podían utilizar caracteres por fuera de el ASCII de 127 bits, perdón, de 7 bits, que es el que generalmente se utiliza para ¿cómo se llama? Para el alfabeto inglés, de la lengua inglesa. Y no, fíjense, ahora no sabía yo que ya se puede hacer. Ah, bueno, pero originalmente es que así se escribía en español, año. O sea, esto lo pronunciaban como año, como tal. Año. Bueno, pero yo estoy utilizando aquí esta cosa. Esta es bueno, esta es la escritura original en español, en castellano, de año. Porque, pues, si le pones así, pues, se pueden llegar a malinterpretar, ¿no? Las variables. Sí, sí soy, ¿no? Entonces, es más fácil agarrar y poner esto. Les digo, esto originalmente derivó en esto. Y estoy hablando de siglo XV, de siglo XVI. Originalmente los escribas o el español ponía esto como año, lo identificaba con ¿cómo se llama? Con el fonema ñ. Pero esto, entonces, para que fuera un poco más sencillo de colocar o más sencillo de escribir, porque acuérdense que los libros antes los escribían así a manita, pues entonces abreviaban las dobles letras. Y pues como que los copistas castellanos, o todos los que manejaban entonces el español en ese entonces, eran los más flojos, la verdad.
Entonces, muchísimas letras de ese tiempo se puede, sí soy, ¿no? Sí mantengo entonces eso, desde tiempos inmemoriales. Se mantiene con esa grafía, ¿no? Ponían entonces una N y un palito encima. Y ya terminó siendo entonces el fonema cambió, más bien la escritura cambió así a esta, de ano a año. Sí, esta es programación orientada a objetos y hasta ¿cómo se llama? Historia de la lengua. Y hasta historia de la lengua. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sobre el qué? Ah, ya. Ah, bueno. Ah, los poderosos. Ah, bueno, pues ahí está. Ah, no, 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 no. Es un objeto, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? La abstracción de un objeto de la vida real, o sea, algo que puedas tú tocar, ¿no? O de ver. Pero finalmente inclusive hasta pueden ser objetos de tipo virtual, o sea, que no existen, pero también entonces los puedes, por un lado, describir y por el otro puedes describir cuáles serían sus funcionalidades. O sea, nada más, lo único que tienes que hacer para describir esto es cómo son y qué hacen. Eso es todo. Y de esa manera se dieron cuenta que es posible entonces crear o más bien abstraer esas entidades en pues entidades de programación. Exactamente, es eso. Y a esas cosas se les llaman atributos y métodos. Los atributos es qué es, cómo lo describes, y los métodos van a ser qué hacen, ¿no? ¿Qué funciones tienen? Vale, va que va. Entonces, entre la funcionalidad de esta cosa está el constructor. Necesitamos entonces esta función principal que nos permite entonces asignar esos valores. Les digo que es asignar un espacio ya en una pared donde van a hacer, por ejemplo, van a poner entonces su plantilla o su graffiti, ¿no? Con el stencil. Y ya aquí vamos a tener entonces un método que se va a tratar de ingresar valores. Así como que muy sencillo, nada más vamos a poner el console readline. Donde tengamos console readline, pues nos va a regresar, como nosotros sabemos, una cadena de texto. Y en el caso que necesitemos trabajar, por ejemplo, con fechas de nacimiento o estas ondas que se tratan de caracteres numéricos o de valores numéricos, lo podemos convertir entonces a un entero de 32 bits. Aunque ahí les diré que hay forma de que ustedes puedan manejar esto o que sería un poco más sencillo de trabajarlo entonces todo como un carácter. ¿Sale? Va que va. Va. Y después entonces aquí tenemos nuestra función de mostrar valores, donde vamos a mostrar su nombre completo, fecha de nacimiento y hasta ahorita ese valor junto con sexo, ¿no? ¿Qué tipo de
de persona estamos hablando. Y ya finalmente, entonces, para manejarla, monstruo con riflotes. Ya no me acordaba de eso del monstruo con riflotes. Vamos a quitar esto. Y aquí entonces al instanciar un objeto vamos a poner el nombre de la clase, nombre del objeto igual a new y el constructor de clase. ¿Va? Con esto ya estamos asignando entonces un espacio en memoria utilizando entonces esa plantilla. Y después entonces aquí vamos a tener, ahí está, vamos a tener nuestras funciones. ¿Va? Va. Bueno, vamos a continuar, porque todavía hace falta ahí ponerle muchas cosas, ¿no? Vale, unas pocas, falta todavía un buen. Va. Entonces, ¿cómo se va formando ahí la curva? ¿Cómo vamos a ir creando entonces nuestra bonita curva? ¿Sale? Las reglas entonces del diario oficial de la Federación nos indican más o menos cómo generarla, ¿no? Se va a tratar entonces de la primera letra entonces la primera consonante del apellido paterno. Después la vocal, la primera vocal. ¿Cómo? Sí, por eso, es la primera letra del apellido, la primera, no, pero es la primera consonante. Siempre se va a tratar entonces de la primera consonante, ¿va? Después la primera vocal, la primera aparición de la primera vocal que aparece en el apellido paterno. Después la primera letra. Ah, no, espérame, déjame pensar. Creo que tienes razón. Es- es otra consonante, o bueno, cualquier letra, cualquier letra. Esta sí debe de ser vocal. A ver, déjame ver cómo lo tenemos por aquí en el diario oficial de la Federación. Ujú, 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 ujú. Vamos a ver, déjenme ver. Diario oficial de la Federación. Ahí lo tenemos. Bla, bla, bla. CURP, acta de nacimiento, alfanumérica. Ajá. Ahí está. Posición uno, letra inicial del primer apellido. Ah, tienen razón. Después, dos, primera vocal interna del primer apellido. Ajá, la primera ocurrencia de la primera vocal. Luego la letra inicial del segundo apellido, independientemente de si se trate de una consonante o vocal. Después, primera letra del nombre, del primer nombre, ¿no? Penúltimo. ¿Cómo? Sí, sí tienes razón, me equivoqué. Estoy bien tonto. Se me olvida, luego ando allí, sin tanta cosa. ¿Cómo no? La forma de excusarse, ¿no? Ah, y aquí lo tenía el del Diario Oficial de la Federación. También el del CURP, ese me gusta, perdón, el del RFC, porque sí está loco. Bueno, vamos a ver. No, es al revés, el RFC es más corto. Más- No, es más fácil. No, porque son menos, o sea, aparte de estas primeras letras, hasta aquí de estas primeras 7 posiciones, ya nada más son tres. El del CURP, ese sí está más largo. Yo les estoy pidiendo que lleguen hasta acá, hasta el número 16, porque esto ya es un poco más difícil, ¿no?
Y esto es para evitar la homonimia, pero les digo que sí puede existir inclusive hasta homonimia, ¿no? En el RFC es más fácil que exista homonimia porque se trata nada más entonces de estos 10 caracteres. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, la letra inicial del segundo apellido, después primera letra del nombre y luego viene penúltimo dígito del año de nacimiento, último dígito del año de nacimiento, o sea, hace los dos últimos dígitos del año de nacimiento, los dos dígitos del mes de nacimiento y los dos dígitos del día de nacimiento. Sexo H para hombre y M para mujer. El lugar de nacimiento codificado en dos posiciones conforme al catálogo para la conformación de la CURP. Estos dos, el 12 y el 13. Primera consonante interna del primer apellido. Ah, es que me estoy haciendo bolas. Tienes razón. Me estaba haciendo bolas con esta parte. Los caracteres 14, 15 y 16 de la CURP. Vean, el 14 es la primera consonante interna del primer apellido. O sea, es ¿cómo se llama? Aparición de una consonante, ¿no? Que tenga el apellido paterno o el primer apellido, ¿no? Porque ya hay algunos que no, que llegan a tener nada más un solo apellido. Después la primera consonante interna del segundo apellido. No recuerdo exactamente bien del artículo 12º del presente instructivo. Habría que revisar entonces los criterios de excepción cuando nada más se trata de un solo apellido. Hay algunos de ellos. Podemos irlo ya creando entonces esas restricciones después. Y después vendría la primera consonante interna del nombre, ¿va? Del primer nombre. ¿Sale? Entonces, para que vean más o menos cómo se iría generando esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner el nombre de Enrique Peña Nieto. Es así, Enrique Peña Nieto, ¿no? A ver. Es que ese está interesante. Vamos a buscar entonces todo su, todos sus datos. 20 de julio del 66 sale. Milor Peña, ¿no? Vamos a poner entonces aquí 20 de julio del 66, ¿no? Decía. Nos hubiéramos sacado el de Felipe Calderón Hinojosa para que se enojen por ahí. Oscar Curp. La Matrix tiene todo. Es que hay que cambiarle entonces eso. Se supone que no se debe de colocar ese tipo de nombres o de tipo de cosas, ¿no? Eso viene en lo de la generación ¿cómo se llama? Del RFC. Aquí no se alcanza a ver, me choca esta cosa. Ay, aceptar todo, ¿no? Ah, no, pantalla completa, no. Ahí está. Por ejemplo, hay una lista entonces aquí del RFC de personas físicas, todas estas, que ya habíamos observado, todas estas que están aquí en esta primera columna, en la primera y tercera columna, son posibles, ocurrencias, ajá, son posibles ocurrencias del RFC o de la CURP. Entonces, cuando sucedan estas, generalmente se coloca una X. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ya, vamos a sacar la de Enrique Peña Nieto, o sea, así a manita, ¿no? Vean. O sea, esta es a la que debemos de llegar, ¿no? Quitando entonces estos dos dígitos. Pero, de acuerdo a los datos que tenemos ahí, Dios santo. Entonces dice, letra inicial del primer apellido. Va, su primer apellido es Peña, ¿no? Entonces sería P. ¿Están de acuerdo? Sí. Después dice, entonces sería Peña, Nieto, Enrique. Luego dice, primera vocal interna del primer apellido. Entonces tendríamos que localizar esta, E. Luego, letra inicial del segundo apellido. N, ¿no?
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sigo grabando? Sí, sigo grabando. Luis, Jonathan, Marcos, ¿sí todo bien? Va. Después, ¿qué nos dice? Que sería la siguiente. Primera letra del nombre, ¿va? Entonces, ¿cómo se llama? Enrique, ¿no? Me van a cancelar el video en YouTube por andar poniendo esas cosas. ¿Sale? Ahí está, o sea, es eso, el detalle. Entonces, ahora, ¿qué nos está diciendo lo de la RFC? Si aparece ese tipo de cosas, tenemos que ponerle una X, ¿no? Entonces, esto necesitaríamos ponerle una X. Bueno, vamos a dejarlo nada más ahorita en el RFC. Hay que revisar entonces todo lo que dice el diario oficial de la Federación para la generación de la CURP. A lo mejor en la CURP, y por lo que recuerdo, sí, en la CURP se pone la X en la primera vocal. ¿Sí? ¿Así dice eso? No sé, no me acuerdo. A ver, miren, aquí está un ejemplo, ¿no? Pensé que decía fecha de nacimiento de el Wisi. ¿Qué onda, Wisi? ¿Cómo están? Bueno, si no, ahorita lo buscamos. No me acuerdo bien exactamente dónde es que se termina eso. ¿Dónde es donde? ¿Qué pasó? No, sí, tendría que ponerse la X. Bueno, en la general o el ejemplo total, sí tendría que ponerle entonces la X. Donde recuerdo, creo que la X se pone en la primera vocal en el CURP para evitar entonces esas. PXNE. En la final. Pues mira, ahorita. Lux. Pues según ellos, entonces aquí, buscando aquí en Google, según Enrique Peña Nieto, sería PXNE. A lo mejor, puede ser entonces ahí que sea falso, ¿no? Esto. Eh, Han inventado tantas cosas acá a nuestro. ¿Cómo dijiste hace rato? ¿A Peña Bebé o cómo fue? Ah, Lord Peña. Si hubiera estado en los hace 10 años, ¿no? Peña Nieto, hazme un hijo, ¿cómo era eso? ¿Cómo? Ah, sí, sí, eso sí siempre pasaba. Peña pastelero. Sale. Bueno, luego entonces dice que necesitamos los dos últimos dígitos del año, ¿no? Sería aquí, entonces nació el 20 de julio del 66. Entonces sería 66. Después tendría el mes y el día, ¿no? Ahora, fíjense, cuando nosotros colocamos esto como un entero, nos lo va a poner así sin ese cero, ¿no? Entonces ahí pueden haber errores en la matrix, como dijiste. Yo en esa parte sugeriría esto, cambiarlo entonces de entero a una cadena de texto para no tener problemas. Pero bueno, vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? ¿Qué pasó? Es que se puede hacer la transformación, pero fíjate, o sea, nosotros con el console readline, con esta función, vamos a obtener entonces una cadena de texto. Esa cadena de texto entonces ahora la tendríamos que convertir a un entero y luego ya cuando vayamos a utilizarla hay que reconvertirla a una cadena de texto. Entonces son muchas conversiones, no tiene mucho sentido. Lo ideal sería manejarlo desde aquí como una cadena de texto
Y a lo mejor ponerle lo de nuestras restricciones que hemos hecho, que reciba entonces esa cadena de texto y revise entonces si puede ser un número, o más bien que sea un número nada más lo que se está ingresando. También faltaría que no sea mayor a 30. Exactamente. Dentro de esas restricciones, por ejemplo, para, ¿qué sería? ¿El día? No, inclusive, o sea, la cosa ya se empieza a poner más difícil. Eso hasta ahorita no sería absolutamente necesario que lo hiciera, ¿no? Pero la cosa sería más difícil porque si pusiéramos la fecha de nacimiento, habría que validar que toda esa fecha de nacimiento sea válida. Por ejemplo, no pueden poner un 31 de febrero, ¿no? Entonces, esa restricción sí ya está un poquito más difícil. ¿Cómo? Pues imagínate entonces los programadores que qué se les ocurre a los desgraciados. Este, entonces, pues sí. Ahorita esa restricción, si alguno de ustedes lo hace, pues sí se lo voy a considerar, ¿eh? Pero sí es un poco más tedioso realizar esas restricciones, ¿no? O sea, si ya ustedes ponen, por ejemplo, el día 31 de febrero del año 2600, pues va a estar más complicado, ¿no? ¿Va? ¿Qué pasó? Un Switch, ¿no? Sería un buen menú, ¿no? Para esos casos. Eh, a eso quiero llegar después, porque lo vamos a poner, ese switch o todo eso lo vamos a poner en unos controladores en las interfaces gráficas de usuario. ¿Sabes? Eso lo deberíamos de ver una vez, pero no, es que no me quiero adelantar tanto, y aparte debe ser así todo esto medio progresivo. Los otros compañeros como Marcos, pues sí, ¿no? Ya él ya sabe un poco más, pero... De problemas clandestinos, no sé. ¿Programas qué? Hoy no los escuché. ¿Así tan aburridos? Ay, que me dan ganas de... Miren, va, ajá, que están larguísimos. Em, pues va, a ver, vamos a terminar esto, vamos a dejar este nada más así de manera súper sencilla. Y ya, si quieren, entonces el viernes ya le empezamos a meter a las interfaces gráficas de usuario. Porque con ustedes sí ya había unas cosas ya más locas. Esos mismos programas que me quieres preguntar, ¿no? Sí, 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 sí le meten bastante ustedes. Entonces, vamos a ver entonces ya con esa programación, de que va sobre las interfaces gráficas de usuario, ¿no? Ya nada más ahorita quisiera que entendieran esta parte de la programación orientada a objetos. Y después le vamos a cambiar un poquito al asunto ¿no? Va, entonces vamos a ver, nada más. Esto para irlo terminando y desarrollando, y terminando el desarrollo, para entonces estructurar bien lo que necesitamos. Porque les digo, o sea, no, se pueden agarrar y lanzarlos, a hacer los programas hacia a la Viva México, como siempre dicen, ¿no? Pero muchas veces así tenemos errores y entonces tenemos que ir eh, restaurándolos o más bien corrigiéndolos, arreglando los bugs, que así se dicen, eh, que lleva mucho tiempo. Entonces, si de una vez se planea bien en un inicio, ya no hay tanto problema. A veces a la primera ya corren y ejecutan todo bien. Es raro, ¿eh? Pero suele pasar. Va. Entonces, tenemos esto de Enrique Peña Nieto, 660720, ¿no? Así es como se debe de ir colocando. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Por qué agarramos a Peña Nieto? No sé. Sexo, se supone que sería hombre. No sé si ahorita están ya aceptando otros dígitos, ¿no? ¿Va? Después, entonces, ¿qué sigue? Dice que la entidad federativa de nacimiento, eso también nosotros tenemos que modificarlo.
MC. Por ahí debe estar la lista en el diario oficial de la Federación. Ahora, Ciudad de México, por ejemplo, el Distrito Federal. Entonces, Lord Peña, creo que nació en ah, el Estado de México, creo, ¿no? No, sí, ahora es CDMX, pero como nada más se pueden, en ese caso dejaron dos espacios para las entidades federativas, nada más lo están poniendo como DF. Eso, claro, Distrito Federal por siempre. No, pues, bueno, o sea, tiene razón, quién sabe si cambia. Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver dónde nació Lord Peña. Dice que es de Atlacomulco de Favela, en la ciudad ¿cómo se llama? En el Estado de México. Para el Estado de México tenemos entonces que es MC. Entonces tenemos que poner ahí el nombre de las entidades en MC. Eso a lo mejor es lo que hacemos ahorita, para ir finalizando esa parte y tener entonces todos esos datos. Y luego dice que se trataría de, déjeme ver, ahí está. Trataría entonces las primeras consonantes internas de apellidos y nombres. Vamos a ver cuáles serían estas. La posición 14 es la primera consonante interna del primer apellido. Primera consonante interna del primer apellido. Se trata de una ñ, como lo que estábamos diciendo hace ratito, ¿no? Como nada más se aceptan entonces caracteres ASCII, generalmente del idioma inglés, como todo esto entonces lo están manejando en computadoras, no se puede colocar la ñ como tal, entonces se tendría que colocar una X, ¿vale? Luego dice que viene la primera ocurrencia de una consonante del segundo apellido. Ya usamos la primera consonante, ¿no? Entonces, esta es vocal, y luego tendríamos entonces la T. Y finalmente, la primera ocurrencia de la consonante del nombre, que nada más es Enrique, entonces sería N. Y listo. No manches. Porque los dos caracteres no se ponen, ¿verdad? No, en este caso son bastante complicados porque son caracteres diferenciadores que los asigna la Secretaría de Gobernación o que tienen, que ya ¿cómo se llama? Está asignado por ellos mismos para quitar las homonimias, las posibles homonimias, porque aunque no lo crean, sí existen. Sí, puede que exista alguien con su mismo nombre que haya nacido el mismo día en la misma entidad federativa, o que por azares del destino tengan nombres muy similares o que los nombres generen las mismas curvas. Y suele pasar, ¿eh? ¿Deberían de poner qué? La hora de nacimiento. Bueno, se pasa. Está bueno. Sale. Pues vamos a seguirle con esto. ¿Va? Ya perdí. Ya perdí esto. Sale. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos todo eso y necesitamos saber cómo irlos extrayendo todas estas cosas, ¿no? Así ya entonces logramos obtener esta cosa, ¿no? Haríamos esa lista entonces también de posibles, los primeros cuatro caracteres
que también llegaran a obtenerse valores como que no, ¿no? En este caso, toda esta listita. Esta sí sería, entonces marco. Ay Dios, perdón. Colocar entonces esta lista con los valores que pues no necesitamos en ese. Sale. La lista de si coincide, que se Sí, reemplace. si llega a ser esa coincidencia, entonces que se reemplace la última con una X. ¿Qué onda con eso? No. Sale. ¿Va? Sería con I, ¿no? Hiciéramos otro ejemplo. Sí, sería entonces ahí con if para revisar entonces la primera ocurrencia de esas cosas. Entonces, vamos a ver. Va, vamos a revisar entonces esta parte. Bueno, ya tenemos esta de ingresar valores. Vamos a hacer entonces esas modificaciones. ¿Qué pasó? Vamos a poner esto que sean cadenas de texto, ¿no? Por lo que les decía, no tiene mucho sentido Pero sí, entonces asignar eso. ¿Cómo? aquí son supervivencias adicionales, ¿no? Pues, ¿Con diccionarios? No entendí, es que no les escuché, como que se oye medio cortado el asunto. algo así entendí mi compañero que dijo. Ah, sí, se puede hacer con diccionarios. Es exactamente lo que quiero que veamos ahorita. Entonces, nada más, entonces, lo que quiero hacer es quitar esta parte, y ya después le vamos a poner esas restricciones, pero como lo quiero que lo veamos entonces en una GUI, ya eso va a quedar más de volada. Ya nada más, entonces ahí les voy a enseñar cómo hacerlo en esto sí nada más lo vamos a dejar como carácter. A lo mejor ya hasta después lo modificamos. Eh, Necesitamos entonces que eso se transforme, bueno, lo vamos a poner en una GUI, solo que ahora sí ya me van a tener que enviar toda la carpeta con todo su proyecto para que yo lo pueda ejecutar. Ya les digo exactamente bien cómo. Y ya esto se va a volver un poquito más fácil. Vamos a seguir utilizando varios de esos conceptos de la programación orientada a objetos, pero ya lo hemos estado haciendo, pero no tan a fondo. Los otros fueron algunas cosillas más cercanas entonces al uso del lenguaje ensamblador. Va, ok. Ya tenemos esta, ya nomás nos faltaría entonces lo del estado. Los años, eso, y luego entonces seguimos manteniendo esto como privado y vamos a ponerle string estado, ¿no? ¿Sas? Va. Eso de estado, entonces nosotros lo vamos a jalar aquí y ponerle entonces console.write y decirle entonces que ingrese su estado. Ahorita lo vamos a poner entonces que lo ingrese así a manita, ¿no? Para que posteriormente nosotros lo vamos a poner en una especie entonces de control o en una especie, sí, ¿cómo se llama? Estos se les llaman a veces widgets, que van a ser entonces esas cositas así como de control, donde ustedes pueden escribir o seleccionar. Seguramente lo han visto muchas veces en internet, que se llaman esas como cajitas de texto o cajitas de selección, que contienen una lista muy grande ahí de información, y entonces ustedes ya seleccionan alguna y ya se va modificando todo esto. Los desplegables, esos mismos. Es el combo box. Déjenme ver dónde está. Ah, aquí estaba lo de los stencils, ¿no? Estos, miren. Ahí está. Estos de aquí. Combo box. Ah, eso está bueno. Describe qué tan picante te gusta tu comida. Dale. Aquí vamos entonces a estar leyendo el estado. ¿Va? Bueno, podemos agarrar entonces y generar una funcioncita
para localizar el estado, ¿va? Pero para eso necesitaríamos entonces primero declarar una cosa que se llama diccionario, tal como decían, de los estados, para ir entonces adelantando esa parte. ¿De qué se trata entonces de los diccionarios? Esos diccionarios entonces van a tratar de unas entidades. Si alguna vez trabajaron ustedes con arreglos, recuerdan que van a ser unas especies entonces como de vectores, o también los llaman como vectores. A lo mejor lo revisaron esto en, ¿cómo se llama? Herramientas computacionales en MATLAB, que todo lo maneja entonces como una serie de vectores que van a ser valores que van contiguos unos a otros. También a lo mejor en lenguaje C venía eso de los vectores. Ahora, los diccionarios existen, más bien antes de empezar con eso, existen otros tipos de datos que se conocen como listas, pilas, listas o colas, pilas, y también hay otros que se llaman diccionarios, que van a ser estos como colecciones de datos, como los arreglos o vectores, pero que tienen mayores funcionalidades. En el caso, por ejemplo, de los diccionarios, nosotros vamos a tener colección de dos cosas. Uno que va a tratarse de una llave y su valor. Una llave y su valor. Por ejemplo, o esto viene entonces de un diccionario. La llave en ese caso va a ser la palabrita y el valor va a ser entonces todo el texto que representa entonces a ¿cómo se llama? A la definición entonces de esa palabra, ¿no? Como llover o lloviendo, acto y acción de llover o de caer agua, ¿no? Como lo definen en los diccionarios. Bien horrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso de los diccionarios, nosotros pudiéramos tener entonces un valor seguido de dos puntos y después a lo mejor este valdría uno. ¿Cómo se va a ver eso? Vamos a verlo aquí directamente en la clase programa, ¿no? Quitando esto de ingresar valores y mostrar valores. Ahorita no lo necesitamos. Por ejemplo, ¿cómo se va a declarar entonces ese diccionario? Nosotros lo vamos a poner como dictionary. Antes de ponerle como dictionary, antes de eso, vayan hasta arriba de su programa y en lugar de, ahora vamos a utilizar aparte de system, vamos a poner using system punto collections punto generic, ¿va? Esa va a ser entonces nuestra librería de las colecciones. ¿Sas? ¿Va? Entonces, hasta arriba, al lado de System, ustedes van a colocar entonces este Collections Generic. Con esto nosotros podemos utilizar listas, diccionarios, pilas, que van a ser entonces colecciones de datos. Esas colecciones de datos que les digo que son como vectores, pero con más funcionalidades y que se pueden manejar de manera más sencilla que los vectores. Esto les va a ayudar muchísimo posteriormente o cuando ustedes si quieren aprender a trabajar, a programar en Python, porque Python trabaja muy bien con estas colecciones de datos. ¿Sas? Bueno, esto es lo primerito que tienen que hacer. Una vez que ya nosotros creamos ese, nos regresamos aquí a la clase programa, a la función main, a la función principal, y volvemos a escribir diccionario. Y ahora sí ya nos permite entonces utilizar los diccionarios. Ahora, le vamos a indicar lo siguiente. En este caso, por ejemplo, vamos a ver este ejemplito de esta manera. Vamos a decirle, queremos un diccionario que tenga, por un lado, la llave como un entero y por el otro, string. Esto hasta también les va a ayudar a hacer el otro programa, ¿no? Para que la computadora les pueda dar los números con sus respectivos nombres. Nomás estoy pensando cómo lo van a hacer, pero bueno, ya ni modo, yo mismo me estoy poniendo el pie. Entonces, el diccionario de esta manera vamos a utilizar su llave como un valor entero y su nombre así, como una cadena de texto.
Después entonces nosotros vamos a ponerle el nombre al diccionario. Esto va a ser como, sigue las mismas reglas de las variables, tipo camello, ¿no? Empezamos con una letra minúscula y después entonces si vamos colocando diferentes letras, diferentes palabras, nosotros le empezamos con letras mayúsculas. Solamente tenemos que poner letras mayúsculas, minúsculas y números. Pero pues ya me estaba diciendo aquí Marcos que se puede colocar incluso ya hasta la ñ, ¿no? Bueno, es programación de vieja cepa, no, no, no. Yo no sabía que se podía hacer eso. Nunca lo había intentado, o sea, la verdad ya estaba acostumbrado a utilizar este tipo de variables y no le había intentado modificar. Alguna vez si le intenté modificar, me mandaba que no, eso no existía. A lo mejor ya en el C Sharp, como tiene estas otras funcionalidades ay, ¿cómo se llama esto? El, de globalización, o no me acuerdo cómo le llaman esa onda, permite entonces ya colocar inclusive variables que no sé, después voy a hacer la prueba con lo que me decía Marcos. Voy a colocar entonces inclusive este tipo de variables, utilizando acentos y otro tipo de, de caracteres. Igual y ya los reconoce, no lo sé. Pero bueno, para no meternos en tanto lío, dejar ahorita como hemos estado trabajando las variables. Y vamos también, estos diccionarios se trata entonces como de especies de objetos. Y le vamos a decir entonces que se trata de un nuevo diccionario. Ponemos entonces nuestro constructor y ahí inmediatamente nos está diciendo también que nos va a dar inmediatamente que se trata entonces de un entero, que va a ser nuestra llave, y su valor va a ser una cadena de texto. Y ya. Después ponemos entonces, como se trata de un constructor, le ponemos los paréntesis que abren, paréntesis que cierran, indicando entonces que se trata de una función, ¿no? ¿Va? Ahí ya tenemos cerrado entonces esa parte. Con eso declaramos aquí nuestro diccionario. Y simplemente para ir añadiendo cosas a su diccionario, le ponemos mi diccionario punto add. Esto nos va a permitir entonces ir añadiendo valores al diccionario, porque el diccionario nada más cuando lo tenemos aquí está completamente vacío. Con esto le vamos a ir añadiendo valores y esos valores siempre deben de irse añadiendo en pares, 1,1 con los tipos de datos que nosotros tenemos aquí. 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener esos simples valorcillos. Ahora, para recorrerlos, utilizamos el for each. Recuerden que el for each nos ayuda muchísimo para recorrer estos tipos de datos que son iterables, que pueden ser iterables, como en el caso los primeros casos que habíamos visto que fueran nada más arreglos. Entonces, podemos poner también, por supuesto, diccionarios. Para eso necesitamos entonces aquí una variable de tipo dummy. Antes nosotros podíamos poner int w o int m o lo que ustedes quisieran, ¿no? Y después decirle lo vamos a recorrer entonces, por ejemplo, en mi diccionario. Pero esto nos va a generar errores. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a necesitar entonces indicarle que no vamos a obtener nada más un entero, sino necesitamos un par de datos en este diccionario, la llave y el valor. Entonces necesitamos ponerle key, value, pair. Es el valor entonces, llave, más bien el par, llave, valor. Y le tenemos que indicar entonces también con estos, ¿cómo se llama? El menor que y mayor que. Colocarle entonces que vamos a recibir un entero y una cadena de texto. ¿Se dan cuenta entonces? Todos estos deben de ser exactamente iguales, ¿no? Este y este. Va.
Y entonces ahora sí, podemos poner entonces el console write y decir lo siguiente. Tenemos un valor de 0 con valor 1. Y aquí entonces ya nada más, habría que ponerle que sería TMP y utilizar ese TMP que va a tratarse entonces de la llave y TMP punto el valor. ¿Sale? Ejecutamos y ya nos va a decir entonces 1 con valor 1, 2 con valor 2, 3 con valor 3. Esto en número porque es un entero y esto como cadena de texto. Y ahí está. Entonces ese es el uso más básico del diccionario. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Se callaron todos. Me asustan. Ahorita no, porque Ah, bueno. Wisi, ya no habías dicho nada, Wisi. Uh, uy, uy, uy. Sí, qué pasó, qué pasó. Sas. Va que va. Ok, entonces, ya finalmente, ¿esto cómo lo vamos a utilizar? Podemos utilizar ahora, declarar el diccionario que tenemos de estados, ¿no? Para eso lo podríamos entonces declarar a lo mejor en una función, en una misma función y armar entonces ese diccionario de estados o tenerlo en una función ya global para una variable de tipo global. En este caso, por ejemplo, lo podríamos utilizar dentro de la misma curve, ¿no? Para mantenerlo en cada plantilla. Aunque eso va a ir obteniendo entonces una mayor cantidad de memoria. Pero bueno, déjeme pensarle, déjeme pensarle. Podríamos agarrar y hacer esto entonces. De los atributos, es que hay varias formas. Esta parte entonces de la programación nos permite generar muchas cosas, o más bien la misma cosa de muchas maneras. Una cosa medio extraña. Entonces, a ver, vamos a ponerlo así y ya luego vamos pensando si a alguno de ustedes se le ocurre alguna forma más sencilla de hacerlo, podríamos hacer. Porque este diccionario entonces nosotros lo vamos a estar llamando recurrentemente. Bueno, para este programa, para el otro va a ser un poco más sencillo. Vamos a ponerlo aquí dentro de la CURP y vamos a ponerlo entonces como una funcionalidad. A lo mejor podría ser encontrar estado, ¿no? Vamos a ponerlo entonces como public, no public, string, porque vamos a regresar entonces esa cadenita, esas dos letras, esos dos caracteres como texto, ¿va? Lo ponemos como texto porque finalmente vamos a concatenar todos los valores que vamos a ir obteniendo de esto, ¿no? De todo esto. Son caracteres, eso es cierto, pero resulta un poquito más sencillo manejar cadenas de texto en C Sharp. Es más rápido. Ya los caracteres quedaron medio en desuso, ¿no? Entonces le podemos poner encontrar estado. Ujú. Y string, ponemos estado entrada. Ese va a ser nuestro valor de entrada, ¿no? Va. Inclusive lo podemos sacar dentro del mismo, dentro de los mismos atributos, pero vamos a dejarlo entonces así. Creamos entonces nuestro diccionario, que va a ser el valor. Vamos a tener entonces ahora un diccionario de string string. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por un lado, por ejemplo, para el Distrito Federal, que ahí me decían que entonces que no, que CDMX y que la fregada no. No, 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 es Distrito Federal.
va a ser DF, ¿no? O sea, esta va a ser nuestra cadena de entrada o más bien los valores que vamos a nosotros colocar en nuestros controladores y después con nuestros elementos en los widgets y nosotros vamos a obtener esto, ¿va? Entonces vamos a crear esta función, se va a llamar así, string, que vamos a entonces de una cadena, vamos a obtener otra cadena, entonces pongámosle así estados, va a ser un new dictionary y nos lo pone inmediatamente, ya nada más cerramos con esto, ¿no? Entonces ya quedaría esta cosa así. Recuerden, entonces va a ser dictionary para este caso en particular, le estamos indicando entonces que va a ser una llave cadena que va a tener un valor también como cadena de texto. Se va a llamar entonces ese objeto dictionary como estados. Va a ser un new dictionary de cadena a cadena y este es el constructor, ¿no? No le iniciamos con absolutamente nada. Es más sencillo, ¿no? Y ya finalmente tenemos que añadir todos los estados. Por acá ya los tengo añadidos en un diccionario. Entonces sería esto, ¿no? Aguascalientes es AS, Baja California es BC, Chiapas CS, Chihuahua CH, Coahuila CL, Colima CM, Ciudad de México, Distrito Federal sería DF. Bueno, ya le pusieron aquí Ciudad de México, se pasa. Durango DG, Guanajuato GT, Guerrero GR, Hidalgo HG, Jalisco JC, Estado de México es MC, Michoacán MN, Morelos MS, Nayarit NT y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué? ¿A esto? No, porque siguen siendo dos dígitos nada más, fíjate. Dos caracteres, más bien dos caracteres. Entonces, pues es que ya los de la Ciudad de México, pues ya cambiaría bla, 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 CDMX, ¿no? Mientras todos los demás nada más dos caracteres. Entonces, no, no creo que cambie, ¿eh? ¿Quién sabe? Ujú. No, serían dos letras, porque fíjate, son dos nada más. A lo mejor que le pusieran CD, ¿no? Cambiarle aquí a CD, pero pues es que muchos ya tenemos nuestro CURP con DF. Entonces ya la costumbre. Claro, orgullosamente de chilango. Ah, está bien. Ah, sale. Entonces, ya nada más sería cuestión, ya con esto, hasta aquí, ya nosotros tenemos nuestro diccionario completo, ¿no? Diccionario completo de valores. O sea, lo pueden buscar en internet. Ahí debe estar, inclusive hasta está el programa. Bueno, una idea de cómo está el programa, por eso se los voy a cambiar un poquito. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos todo ese diccionario y nos va a regresar estos valores. Sale. Ya para ir terminando, que ya estamos en el tiempo. En esta cosa necesitamos irlo recorriendo. Vamos a recorrerle, se puede recorrer u obtener entonces el valor cuando la llave del estado sea exactamente igual a lo que nosotros estamos ingresando, ¿no? Se puede, es que se puede hacer con un switch, ajá, pero como esta lista de datos ya está así, la otra cosa que podemos hacer es leerla a lo mejor de un texto, de un archivo de texto, pero pues eso nos va a tardar un poquito más. Eso si quieren ya después lo completamos en el tercer parcial, para que ya tengan algunas cosas de archivos, de lectura de archivos. No, sí, cierto, sí lo necesitamos. Diablos, que me hace falta enseñarles algunas de esas cosas porque ya ay Dios, en unos de los ejercicios de programas ya se los estoy pidiendo. Rayos, sí, es en el del tiro parabólico, pero para añadir esto sí va a estar un poquito más complicado. Déjenme ver. Y si no les pongo el video referente a esto. No, que no voy a quitar el ejercicio. Mejor le quito esa parte de que se guarden los datos en un archivo de texto.
llegamos ejercicio No, por eso es para que ejercicios mortales. No es cierto, nosotros ya estuvimos viendo con el primerito programa ese que guardaba los datos del texto, del keylogger. Ahí viene lo del archivo de texto. No, entonces váyanse mucho. Ya hasta se me estaba olvidando. Bueno, aquí ya, no salimos. nada más tenemos que buscar entonces cuál sería ¿cómo se llama? La clave del estado. Y entonces obtener ahí el valor. Esto podría ser entonces buscar con estados punto contains key. Esta. Determina si la colección contiene la clave específica, pero regresa verdadero. Necesitamos entonces una función que nosotros le demos entonces el valor y de ahí localizar entonces comparer S para encontrar las claves de un diccionario. Mm, con si es verdadero, entonces, por ejemplo, en el contains key, sería una cosa así. Entonces, si esto, y internamente necesitamos colocar entonces esto que nosotros enviamos aquí, estado entrada. Entrada. Si este es verdadero, entonces aquí lo único que estoy poniendo esto, ya si se dieron cuenta o lo leen aquí en esta parte, este, nos va a regresar un booleano. Es verdadero si este valor de entrada es igual a la llave, alguna de estas. Lo que nosotros tenemos que hacer es enviar esta llave todo en mayúsculas, que sería lo que nos haría falta, ¿no? De enviar. Ponemos entonces estado entrada. Si es eso, habría que localizar entonces ahora cuál sería el valor de ese, ¿cómo se llama? Ay, me dio comezón. El valor entonces de esa llave, perdón, se me fue la onda. Contains estado entrada y entonces ya nada más necesitamos regresar de estados. ¿Cuál sería el valor de la llave? Try get value, por ejemplo, ¿no? Obtiene el valor asociado a la clave especificada. Entonces nada más colocamos ese y nos está pidiendo por un lado la llave, que sería ese estado de entrada, ¿no? Con este es un poco más fácil. Y aquí nada más vamos a poner el valor de salida de lo que necesitamos. Por ejemplo, la clave del estado, ¿no? Poner clave del estado. Ajá. Y poner entonces aquí string, clave, estado, punto y coma. Ujú. Lo podemos incluso iniciar a vacío. Y entonces, si esta clave existe, entonces colocamos intenta obtener el valor. Vamos a intentar obtener el valor del estado entrada y lo vamos a sacar entonces a este clave estado. Y ya nada más esta función nos va a regresar la clave del estado. Ahorita vamos aquí de volada. Bueno, el viernes lo vamos revisando así con más calma, ¿no? Porque ahorita sí ya estamos sobre el límite de tiempo. Y volvemos a revisar todo esto. Ya nada más, entonces, ya creé aquí una curve nueva. Podemos poner entonces curve 1 punto, encontrar estado. Ujú. Ponemos aquí el console.writeLine y voy a enviar así tal cual, por ejemplo, Estado de México, establo de México, así como está, ¿no? Estado de México. Nos debe de regresar entonces un MC. Vamos a construir esta, tenemos, y ahí está, nos regresa el MC. Ahí ya está creado por completo. Bueno, ya, esto ya lo hice extremadamente rápido. Lo volvemos a explicar, ¿no? Después con más calma. Sí puede ser con un switch, pero aquí ya entonces vemos este diccionario.
Ya nada más para finalizar, entonces, este va a ser su llave y este va a ser su valor. Nuestra llave va a representar entonces el nombre de cada uno de esos estados, ¿no? Y ahí está. Y este es el valor que va a tener. Creamos ese diccionario, le vamos añadiendo todos estos valores. Va para la siguiente, entonces, lo creamos con un archivo de texto, ¿no? Lo voy a guardar en un archivo de texto y se los paso. Este, ajá. Creamos aquí la clave del estado. Después decimos, bueno, este estado de entrada que estoy enviando a esta función está en este diccionario. Si está, entonces intenta obtener el valor de este estado de entrada y guárdalo entonces en la clave del estado, ¿va? Esto es muy similar a lo que hicimos en el primer parcial, cuando pusimos el try parse. Regresamos entonces ese valor, se hace el retache del valor y ya vamos a obtener entonces qué cosa. Aquí vamos a sacar entonces el valor de esta llave. O sea, recuerden, esta va a ser nuestra llave y este es el valor. Esto es lo que nosotros vamos a obtener, esta cadena de texto. Y entonces ponemos, Switch, ¿cómo? Switch también, si el Switch funciona también como un diccionario. Más o menos. Yo Mira, tenía las cajas. entendido que el Switch funciona como un menú. Sí, va a tratarse como un menú. Es más fácil utilizar ahí el switch o el switch tiene uso mejor como menú. Pero el problema es de que el switch, cuando tú pones el switch, le vas a poner entonces una variable. Esa variable va a ir comparada con otra. Generalmente, tú comparas entonces con valores enteros o con caracteres. Es la forma más sencilla de compararlo. No se recomienda utilizar mucho el switch con valores flotantes. Eso es casi un crimen, utilizarlo. De hecho, muchos compiladores te dicen que eso no se puede. O utilizarlo con cadenas de caracteres, porque puede llegar a haber algún error y entonces no te compara exactamente la misma cadena de caracteres. Los errores pueden ocurrir en estos valores finales de aquí, porque las cadenas de caracteres, a pesar de que nosotros veamos esto así, al final contienen a lo mejor un diagonal n, un diagonal t o una cosa que se vería así como end of file, que técnicamente no se ve, o o un fin de cadena. Nosotros son caracteres que no los vemos, pero ahí están. Entonces, ese switch, si tú haces la comparación, no te va a dar exactamente la misma cadena y puede llegar a haber errores ahí. Por eso no se recomienda mucho utilizar ese tipo de cosas. Y es más fácil entonces utilizar el diccionario. Ya cuando ustedes lleguen a aprender Python, se van a dar cuenta que por esta misma razón utilizan mejor diccionarios o listas a switch. De hecho, el switch en Python no existe. Estos diccionarios, la cosa se pone grave. Bueno, pues ya nos pasamos de lanza. Entonces, fíjense, vamos a cambiar esto. Voy a llevarles, o al rato les comparto entonces este archivo de texto para que lo leamos y lo carguen entonces en su diccionario, para que sea más rápido, ¿no? Entonces ya nada más ahí que cuando se inicie el programa, lo jale y ya, vamos a cambiarlo entonces a una interfaz gráfica de usuario. Rápido les voy a explicar más o menos cómo trabajarlo porque es un poco más rápido y va a ser menos código. Nada más tienen que entender algunas cuantas cosillas, pero el ejemplo este está bastante bueno para que se entienda, ¿va? Si quieren seguir trabajando entonces ahorita en esta forma y entregar los programas así, no hay ningún problema. Si lo quieren pasar entonces a una interfaz gráfica de usuario, tampoco hay problema. Pero no es a fuerza. O sea, hasta ahorita no va a ser nada a fuerza de este caso. ¿Va? Bueno, entonces cierro ya aquí la grabación.